Bueno, hola a todos, buenas noches. Antes, pues, de empezar, quiero agradecer a Renato por la invitación y por confiar en mí para dar apertura de este espacio. Bueno, no lo digo por cordialidad o tal vez por formalidad. En serio, de verdad se siente bien cuando alguien cree que lo que has vivido o lo que tú piensas puede reflejarse en otras personas. Una vez más, gracias Renato. Bueno, ¿quién soy? Mi nombre es Yuber Soto, tengo 24 años. Bueno, todavía sigo siendo un guaguita, ¿no? Bueno, las personas dicen que no, pero bueno, yo insisto que sí. Eh, bueno, un poco más de mí, yo estudié desarrollo de sistemas de información en IDAT. No terminé siendo un monstruo en computación, ¿no? Como dice la publicidad, ironías de la vida. Pero bueno, estudié, aprendí, lento, a mi ritmo, pero aprendí. Hoy, pues, actualmente yo me encuentro trabajando como soporte y analista de calidad de datos en Concentrix. Por ser título, pues suena bastante bonito, ¿no? Bueno, para mí sí, o sea, aunque detrás de todo esto hay varios tropiezos y decisiones que no siempre tomé con claridad. Supongo que a veces lo haces no de la mejor manera y con lo que tienes, y luego entiendes por qué era necesario. Estoy aquí, bueno, yo más que nada porque quiero compartirles, ¿no? Cómo fui intentando construir mi camino, mi sentido de propósito, mi futuro como profesional y sobre todo, cómo fui aprendiendo a hacerme cargo de mi vida, incluso cuando yo no sabía bien si lo hacía bien o a dónde iba. Y si algo de lo que o sea, de lo que yo diga hoy les deja una pregunta, una incomodidad o una idea para mover su historia, yo creo que habrá valido la pena estar aquí. Ahora, aquí hay una idea, se podría decir que nosotros tenemos tal vez un poco arraigada, que el mundo empieza después de la universidad, pero yo tengo entendido, o tal vez muchos de aquí sí tienen la misma idea de que el mundo real empieza antes de la universidad o del instituto, como en el caso mío. Les cuento un poco. Cuando yo estudiaba, bueno, vivía con esta idea bastante lógica, ¿no? De primero aprendes, después haces lo que te toca, y en algún momento casi por inercia las cosas se van a ordenar. Es como decir, termino esto y todo empieza a arreglarse o todo empieza a ponerse en orden. Y esto pues no porque alguien en sí nos lo cuente o nos lo prometa, simplemente porque parece o sigue siendo el camino normal que hoy en día muchas personas lo ven, ¿no? Como simple. Entonces, como les comentaba, mi rutina era esa, ¿no? De ir, hacer, entregar, cumplir. O sea, prácticamente parece nada malo, o sea, nada brillante, solo era cumplir. Pero en este caso, algo de lo que yo destacaba en este caso era no quedarme quieto en lo que vienen a ser los estudios. Era como un poco insistente en lo que yo hacía, pero haciéndole sincero, este ritmo de vida, que es lo normal que hoy día lo tomamos, pues tiene una trampa silenciosa, se podría decir. Te acostumbra pues a pensar que lo importante es algo que viene después, cuando acabe esto, cuando esté listo, cuando me toque, solo que afuera nadie te va a esperar. Eso sí, lo vas a aprender como de golpe y de una forma más cruda, por así decirlo. Porque la gente se mueve, va a probar, va a fallar y se va a levantar. Y tú puedes seguir en esa misma página, ¿no? De seguir tu vida normal sin darte cuenta. Y pues un día esto, por así decirlo, me cayó la idea, ¿no? El mundo sigue su marcha aunque uno esté esperando o dudando. No se va a detener a ver si uno ya está preparado o está listo para afrontar la vida. Y ahí es donde yo me hice una pregunta que hasta ahora me sigue acompañando. ¿Estoy planeando o solo estoy posponiendo porque me da miedo empezar? Es una pregunta bastante incómoda, ¿verdad? De esas primero que te haces a ti mismo y después te das cuenta de que más personas probablemente la tienen guardada.
Desde entonces entendí algo, pues si tú no haces nada propio mientras avanzas, cuando aparezcan oportunidades, puede que no tengas mucho que ofrecer. Y no hablo de cosas grandes. A veces basta con acercarte a alguien, preguntar lo que hace, probar algo que te va a dar curiosidad o intentar un proyecto pequeño que no sabes si te va a salir bien o mal. Ahora, moverte pues no garantiza resultados inmediatos o como esperabas, pero sí va a evitar algo, que te quedes donde estás. Eso sí, la vida pues a veces no avisa, no te va a dar un como que recordatorio de lo que tienes que hacer o no te va a avisar de que cuándo tú debes empezar. Y una de las frases se podría decir que hasta también me siguen rondando hasta hoy en día es como la siguiente, ¿no? Empieza cuando tú empiezas. O sea, la vida empieza cuando uno empieza de verdad. Y esto no se trata de que tú puedas empezar bonito, a lo grande, ni nada de ello. Puedes empezar torcido, puedes empezar con un proyecto pequeño, aunque no sepas dónde va a terminar, la cuestión es que empieces de ya, por así decirlo. Eh, Ahora, una pequeña parada antes de que yo terminara la carrera. Cuando yo, bueno, estaba por terminar la carrera, ya había pasado por varios trabajos, no porque tuviera todo planeado, sino porque tocaba moverse. En mi casa, pues mira, les comento, mis padres no eran muy convencidos de que yo trabajé cuando estaba tal vez en el instituto o en el colegio. Para mis papás era estudiar, era una dedicación exclusiva, porque creo que la mayoría de las personas, o hasta hoy en día, creen que el estudio es como la pieza clave de poder salir de algún, ¿no? De algún rincón. Pero no es del todo cierto, porque uno termina la universidad o el instituto y se choca con una tremenda verdad cruda, que no todo eso es suficiente para poderte desenvolver de una manera correcta. Bueno, antes de cualquier cosa seria, yo en sí también, como cualquiera de aquí, pues vendí haciendo cualquier cosa, o sea, vendía ropas, no era algo especial, ¿no? No era algo de donde yo podía sentirme orgulloso, porque en esta situación o en esos trabajos, pues la vida te pone frente a distintas personas, aprendes a resolver sobre la marcha. Estoy seguro de que más de uno, como les comento aquí, han tenido este tipo de trabajos. En este caso, pues yo no estaba seguro de lo que yo hacía ahí, pero igual me servía para sostenerme, para tener un ingreso adicional y no estar solo dependiendo de mis padres o tal vez dependiendo de lo que ellos puedan darme, ¿no? Como padres. Luego, ya casi yo cerrando la carrera, pues entré en un mundo donde tal vez es un poco estigmatizado, se podría decir que es un call center. Tampoco, bueno, fue el trabajo que yo soñaba, pero en ese momento era lo que había, ya que yo necesitaba avanzar y valerme por mí mismo. Fue un momento un poco raro, porque por un lado yo estudiaba y por otro lado trabajaba en algo que no se parecía nada a lo que me habían enseñado o lo que me estaban enseñando. Es como vivir dos cosas distintas a la vez, ¿no? Y creo que eso no es tan extraño. A veces uno siente que se está construyendo un camino con piezas que no terminan de encajar, pero si es algo que te va a servir más adelante, pues no solo en el plano de camino profesional o vida personal, sino más que va con la parte de la experiencia de qué es lo que tú sabes hacer. En este caso, pues yo al principio de tomar estos trabajos, por así decirlo, empecé como que tomarlo como algo temporal, pero sin darme cuenta aprendí muchas cosas que no están en ningún curso, como tratar con la gente. ¿Qué pasa cuando la presión te sube? O la presión sube, ¿no? En estos entornos. ¿Cómo mantenerme ahí aunque no me guste? No digo que esos trabajos pues definan a nadie, solo que aunque sean simples, te entrenan bastante para una vida en futuro, ¿no? Aquí pues aprendí que estos trabajos te dan algo que después sirve en lugares que no vas a imaginar, pero sí te van a servir de un montón. Y no digo que esto debe ser como el sueño o la forma de empezar en lo que viene a ser a moverse. Ahora, mientras yo hacía todo esto, me repetí algo que quizás ustedes también reconocen. Estoy haciendo lo que puedo mientras averiguo qué quiero hacer. Bueno, es una pregunta o es un pensamiento nada bonito, pero es real. Y en medio de todo esto me hacía sin querer una pregunta también, algo incómoda en esta etapa. ¿Estoy usando este trabajo como puente o me estoy quedando quieto sin querer? Creo que esa pregunta
sí es un poco incómoda y molesta, pero te orienta bastante. Y a veces la respuesta tarda. Y eso no está mal. De hecho, está bien porque más adelante vas a irte dando cuenta de lo que trata en sí, lo que es el inicio de la vida. Ahora, ¿quién era yo en ese momento? En esta etapa yo era una persona también como que bastante común, como cualquiera de ustedes. No, no era muy disciplinado, o bueno, le cogí, bueno, un bastante afecto, se podría decir, a la disciplina luego de esto. Y todavía, pues, a veces me da un poco, o me cuesta trabajo serlo, ¿no? Procrastinaba, postergaba cosas importantes y podía pasar horas pensando sin mover un dedo, ¿no? No era flojo, solo que a mí, como les comentaba, me costaba empezar. Y había algo que venía dando vueltas, no sé si también les pasa a veces esa sensación rara de saber que hay que hacer algo, pero igual no hacerlo. Entonces, es como si adentro hubiera un después, aunque sabes que ese después que tú supuestamente planificas nunca va a llegar. Creo que admitir eso es una de las cosas que te va a ayudar bastante, porque no sirve fingir que todos nacimos ordenados. A veces lo único que tienes es que vas a reconocer dónde estás parado. En este momento no tenía un gran plan, mientras otros ya querían o ya sabían qué trabajar, cuánto iban a ganar y cómo ya sabían cómo empezar. Yo no sabía ni dónde estaba parado, o bueno, en este caso yo no sabía cuál era mi propósito, aunque sí tenía planes, pero no sabía por dónde empezarlos. Ahora, lo único que también sentía era como una incomodidad pequeña. Si sigo igual, nada va a cambiar. Así que un día, desde mi propia inquietud, empecé a moverme un poco sin plan de que me salga algo grandioso. Fui avanzando como dando pasos torpemente, como se podría decir una analogía como un bebé, ¿no? Empezando en lo que es esta vida laboral. Con el tiempo, bueno, entendí algo simple. Para comenzar, pues uno no necesita tenerlo todo resuelto. A veces solo basta con ser honesto contigo mismo, aunque te incomode bastante. Más que nada, eso fue mi punto de partida. O sea, nada extraordinario, solo una persona común tratando de empezar bajo su propio ritmo y sin reglas de los demás, ¿no? Se podría decir. Una de las, o bueno, la consecuencia de todo esto fue, se podría decir, lo que soy ahora, ¿no? Y esto de lo que actualmente desempeño, lo que yo soy ahora, no es una casualidad, es prácticamente la consecuencia de lo que yo elegí, de lo que dejé pasar, de lo que probé sin tener idea y también de todo lo que yo he postergado a lo largo de este camino. A veces pensamos que solo las grandes decisiones nos definen, pero viendo mi historia, mucho de lo que me marcó no fue lo pequeño, fue lo que lo hice, aún haciéndolo con dudas, y lo que hice no por miedo o por flojera. Cada quien, diría que en este punto, cada quien es la consecuencia de sus actos, pero también de sus, ya lo haré después, o eso pasa igual. O sea, prácticamente todo te va a pesar igual. No lo digo en un tono juicioso ni nada de eso, porque hasta este punto nada es bueno ni nada es malo, solo es cuestión de ser, ¿no? Porque la vida tiene esa forma de decirte o de devolverte todo lo que sembraste, incluso cuando sembraste sin darte cuenta. Y a veces me pregunto, ¿cuánto de lo que soy hoy viene de haber hecho algo y cuánto de haberme quedado sentado? Y no lo hago esto como que para culparme, sino para entenderme, porque si algo me ha quedado claro hasta el día de hoy es que no decidir también es decidir y de ahí salen resultados, guste a quien no le guste. Y yendo por este plano de mi camino, se podría decir laboral, profesional y personal, hubieron personas que creyeron en mí. O sea, no fui que yo llegué solo aquí y dije, wow, es tal vez fruto de todo mi esfuerzo. O sea, en gran parte sí, pero hay personas que sí te impulsan a ser una mejor persona, a ser la mejor versión de uno mismo. Y una de ellas fue, bueno, para mí, una amiga que le guardo mucho cariño, es donde yo prácticamente le contaba cuando iba a postular algo y ella sin tanto rodeo me decía, tú solo postula, si te equivocas normal.
pero prométeme que no te vas a quedar sin hacer nada. Si no sale igual, te queda como experiencia. Y eso, aunque a veces puede quedar como alguna conversación de amigos, eh, a veces te deja pensando y ese pensamiento que te persigue, pues hace que tú empieces a actuar. Entonces, eh, como les comento, esto tal vez mi amiga no lo decía tal vez por molestar o por querer que yo sea una mejor persona. Eh, entonces, ni yo entendía saber, o sea, ni yo entendía qué hacer con eso que me decía a veces. Y de verdad me incomodaba tal vez a veces que una conversación normal se podía tornar en esto, ¿no? Pero en esto empezó a moverme un poco, aunque incómodo, empecé a moverme, ¿no? Supongo que pues a veces uno necesita eso, nada más que alguien te recuerde lo básico y luego también está mi mamá, se podría decir. Creo que muchos acá lo tienen como una pieza fundamental o un pilar de su vida, que, que casi todo lo que hacen, ¿no? Es prácticamente una de las partes fundamentales. Bueno, mi mamá no es mucho de entender de este mundo. Ella siempre estaba ahí con ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo, si está todo bien? ¿Ya has comido? Todo ello. Pero siempre hay como que esa ligera sensación de sentirte motivado por lo que ella te esté preguntando tal vez del día a día y cómo tú estás avanzando de acuerdo a ello. Este tipo de apoyo, pues, no te empuja fuerte, se podría decir. Y cuando uno anda medio perdido, esa presencia, pues, ya sea de una persona de confianza como una amiga, o en este caso como de tus pares, yo creo que es demasiado suficiente para seguir intentando, aunque no tengas muy claro hacia dónde vas, ¿no? Eh, Ahora, hacerlo diferente con respecto a cada situación de cada uno. Con el tiempo yo me di cuenta que veía las cosas de manera un poco distinta a muchos alrededor, no mejor, no peor, solo tal vez distinta. Siento que hoy hay una idea rondando otra vez, no en todos, de que todo debería resolverse rápido. Es, en palabras simples, el camino rápido, ¿no? Es lo que tal vez todos buscamos o hemos buscado alguna vez. Un resultado ya, un ascenso, una vida cómoda. Y si algo toma tiempo o duele, entonces no vale la pena o lo dejamos por lo más fácil. Y no sé, nunca me terminó de encajar esa lógica a mí, porque no porque yo haya sido valiente de manera consciente ni nada de ello, más bien porque a mí en lo personal me tocó aprender a moverme como nadie me preguntó qué quería o lo quería o no lo quería, etcétera. Mi impresión, al menos desde donde yo lo viví, es que la vida no se acomoda porque uno quiere. A veces empuja, se podría decir como que sin permiso, y otras veces te va a dejar ahí, quieto, sin hacer nada, hasta que tú decidas incomodarte, moverte o tomar acción de tu propia vida. Y sí, cuando lo digo así puede sonar raro, ¿no? Algunos me lo han dicho en su momento. ¿Por qué te complicas tanto? Y la verdad, yo tampoco lo sé, o bueno, ahora sí lo sé, pero en esos momentos cuando me hacían la pregunta es como que yo no lo sé, no sabría responderte en este momento, solo que para mí hacerlo fácil pues no siempre me ha llevado a donde yo quiero, aunque no siempre está mal tomar el camino fácil, pero siempre hacerlo bajo un criterio te ayuda bastante a saber que ese camino que tú estás tomando te va a llevar a un mejor punto de donde ya tú estás. Creo que en este punto hay una prisa curiosa en nuestra época. Queremos llegar antes de empezar. Y eso, pues, también como querer la experiencia sin el proceso, la seguridad sin el riesgo, la respuesta sin la pregunta, es como que algo algo distinto, ¿no? Se podría decir. Y ojo, también yo he buscado, como les decía, atajos, pero cada vez que intenté evitar el proceso sentí que algo no cuadraba, como si estuviera avanzando sin realmente avanzar. Y a veces me pregunto, y lo dejo aquí, ¿cuántas cosas hacemos solo porque todos van en esa dirección, aunque por dentro no tenga sentido? O sea, yo no digo que mi forma sea la correcta, ni siquiera sé si tengo una forma definida,
pero sí sé que cuando intenté imitar lo que otros esperaban, me perdí un poco. Y cuando hice lo contrario, aunque sonara torpe, me sentí honesto conmigo mismo porque no estaba traicionando mi forma de pensar, no estaba traicionando mi doctrina, por así decirlo. Quizás, bueno, hacer las cosas de manera distinta no va a ser un acto grandioso, por así decirlo, es solo que vas a admitir que no todo está hecho para todos y que cada uno tiene que encontrar su propio ritmo, su propio error, su propio acierto. Y por lo menos para mí, eso se siente más real que seguir corriendo hacia un lugar que ni siquiera elige uno. Y con respecto a esto, pues no hay un solo camino para llegar al éxito o llegar a lo que uno ha planeado a futuro. Con el tiempo yo fui entendiendo, o se podría decir a golpes, más que por sabiduría, golpes de la vida, ¿no? En este caso, es que no hay una sola forma de llegar a donde uno quiere. No hay un orden que nosotros podamos seguir y que este orden sea obligatorio, ni tampoco algún manual que nos vaya a decir qué hacer o qué no hacer. Hoy en día hay gente que estudia, trabaja y le va bien. O sea, todo perfecto hasta ahí. Hay otros que estudian una cosa, terminan haciendo algo completamente distinto, también funciona. Otros empiezan tarde, otros se detienen y se pierden y luego arrancan de nuevo. Y para mí eso es todo válido porque lo vas intentando desde un punto donde tú te sientes vulnerable. Y eso para mí es como les comento, es lo que importa, cómo empiezas. No es cómo empiezas, sino cuándo empiezas. A mí me costó pues entenderlo esto, porque uno crece escuchando que la vida es una línea recta, ¿no? Estudias, trabajas, te estableces y felicidades, tienes tu trabajo definido, pero a veces la línea se tuerce, se estira, se rompe y uno cree que eso pues es fracaso automáticamente y bueno, para mí no lo fue necesariamente. Yo mismo he tenido que cambiar de dirección sin tener idea de a dónde iba a terminar, aunque fue incómodo, también me enseñó a avanzar no siempre hacia adelante, ya que el avanzar en la vida no siempre se trata de ir ¿no? Hacia un punto fijo que siempre sea adelante. Puedes a veces moverte hacia adentro, hacia otro lado, a un costado, pero la cuestión es que tú te puedas mover. Y no lo digo en plan de tal vez agradarlos. Yo sé que a veces hacer esto va a dolerte o va a frustrarte, ver que otras personas ya lograron lo que tú querías y mientras tú estás tratando de descifrar qué se supone que quieres o qué se supone quién eres. Pero comparar caminos es como se podría usar una analogía aquí, es como comparar zapatos. Cada uno tiene una talla distinta, un desgaste distinto, una historia diferente, lo que a otro le queda perfecto, a ti no te puede quedar. Y ahora, viene también una pregunta súper importante para mí que me hizo en estos momentos, o sea, en esos momentos. ¿Cuántas decisiones tomamos porque realmente las queremos? ¿Y cuántas porque parecen ser las correctas según las demás? Yo en este caso no tengo una respuesta cerrada a eso, solo que, o sea, solo sé que lo correcto cambia cuando empiezas a escucharte un poco más. Si algo yo, bueno, fui entendiendo en todo este trayecto, es que la vida no es un examen, por ejemplo, que tenga opciones A, B y C, o una opción mejor que la otra. Solo hay caminos, o sea, y cada uno ve que cruza, que esquiva, que repite y que suelta. Lo único que yo sí creo es que uno tiene que moverse aunque sea lento, aunque sea torpe, pero lo importante es moverse, porque al final el sentido del camino aparece caminándolo, no antes. Ahora, ¿qué es lo que me quedó de todo este aprendizaje que tuve desde que yo empecé mi vida laboral, se podría decir, o no tanto laboral, sino profesional? A veces me pongo a mirar atrás y veo cosas que tal vez no vi venir, pero igual me enseñaron un montón de cosas. Y lo primero, pues, que yo entendí aquí, pues sencillo, o sea, si te quedas quieto, todo va a seguir igual. Y eso puede parecer cómodo hasta que te va a pesar más adelante, porque va a llegar un punto donde miras tu propio ritmo y te preguntas en serio si esto es todo lo que puedo dar. Lo segundo que yo aprendí es a probar algo y fallar es cansado, pero no intentar
se vuelve una carga más pesada. Esa sensación de pude haberlo hecho, pero lo dejé pasar, eso molesta mucho. Y lo digo con experiencia porque anteriormente yo dejé pasar muchas cosas que por la procrastinación se podría decir que debía haberlas tomado, pero no las tomé y hoy en día pues todavía es como una pequeña espinita, ¿no? Que se guarda y que no te deja tal vez estar quieto del todo bien. Ahora, por otro lado, también entendí una parte que las cosas pequeñas que a veces nosotros no valoramos suman bastante. Por ejemplo, enviar un correo, mejorar tu CV, una conversación con una persona a la que tú tengas cualquier confianza, admitir que pues no sabes, admitir también o tomar responsabilidad más que, aunque no te sientas listo, yo creo que es una de las habilidades que podría decir que es bastante importante, que te va a ayudar en este mundo actual. Al final, pues esto te va a conectar con algo más grande. Otra cosa que también noté es que la gente importa, o sea, no es necesario que sean miles, solo unas cuantas con las que tú te sientas cómodo, con las que tú puedas hablar, aprender, preguntar, y a veces una conversación te da más claridad que una clase completa, se podría decir. Y quizás lo más raro de todo esto es que no necesitas tenerlo todo, nadie lo tiene. O sea, nadie empezó aquí con todo puesto y decir, oye, voy a tomar este camino y me voy con todos los recursos que tengo. Los planes perfectos a veces, si uno se da cuenta, se rompen porque no todo lo que a veces inicia bien, finaliza bonito, se podría decir. Y bueno, para mí eso está bien, ¿no? O sea, si tú avanzas y empiezas a descubrir cosas, y si lo resumo, más o menos vendría a ser así. Si no haces algo por tu vida, pues nadie la va a hacer por ti y probablemente no te vaya a gustar más adelante. Porque sí, o sea, si tú te quedas quieto no va a pasar nada, nada afuera. Pero si pasa adentro, bueno, va a venir la frustración, ese fastidio contigo mismo, esa sensación de que estoy viendo cómo mi vida se escapa sin mí o cómo mi vida pasa por delante de mí, ¿no? Este golpe de realidad, por así decirlo, viene con la mediocridad, ¿no? O sea, de la mediocridad pasas a este golpe donde esas excusas que tú pusiste en esa época o en esas fechas te van a dar un golpe bien crudo y pues puede que si no te levantas de eso, pues te vas a hundir en la mediocridad, ¿no? Como decía anteriormente. Entonces, sí, no hacer nada, pues es una opción, solo que, como les comentaba, tarde o temprano te va a dejar una huella. Y no es una huella bonita, ¿no? Que uno quiera recordar por el resto de su vida. Y esto, pues, no se trata de vivir perfecto, solo de moverte, de intentar algo, lo que sea, y ver qué pasa. Y a veces ese primer paso incómodo ya es suficiente para poder empezar tu movimiento, a empezar a ver qué es lo que eres capaz de hacer. Eh, Ahora, somos más fuertes cuando nosotros actuamos. Bueno, ya les conté un pedazo de mi camino. No es, como se podría decir, no es una guía oficial de cómo vivir, ni la respuesta a nada, solo que es lo que a mí me tocó como persona, ¿no? Y lo que pude yo hacer con tan poco, o con lo que tuve a mi alcance. Si algo quisiera que se lleven hoy, pues es esto. Lo que hagan después de salir de aquí importa más que cualquier charla o cualquier carrera o tal vez título. Eh, Hay un montón de cosas que nadie va a hacer por ustedes, o sea, ni tus papás, ni los profes, ni la universidad, ni la suerte misma. Yo creo que sí, o sea, esto da miedo al principio, pero también es la parte emocionante de ser tú mismo, de no traicionarte a ti mismo, tus valores, tus conocimientos y todo lo demás. La vida, desde mi punto de vista, no te va como que preguntar mucho, solo va a avanzar. Y si pues tú no avanzas con ella, prácticamente te pasa por encima sin hacer tanto ruido y tú a la final prácticamente te vas a quedar ahí eh, perdido en la nada. Sé que, bueno, de momento, o sea, sé que es tentador esperar el momento perfecto y saber exactamente qué quieres ser, pero ninguna de esas certezas llega pues antes de actuar. Primero uno camina, luego lo entiendes y si te equivocas, pues bien, o sea, te vuelves a mover, lo vuelves a intentar.
Lo importante, pues en este caso, no es quedarte mirando como todo se mueve a tu alrededor, mientras tú sigues en la misma página, ¿no? A veces creo que basta con un solo movimiento pequeño, como ya les decía, un correo, una búsqueda, una conversación, un intento de mandar tu correo, tu CV. Eso puede cambiar el rumbo más de lo que uno imagina. Y no esperen a sentirse listos, chicos. Nadie está listo. Solo empieza con lo que hoy tiene y cómo estés hoy. No porque debas, sino porque hay vida más allá del otro lado, ¿no? Del miedo y de la duda que uno mismo tenga. Al final no siempre se trata, pues, de volverse extraordinario, sino de hacerse cargo de uno mismo. Y si tengo que cerrar con algo, sería esto. Somos más fuertes cuando actuamos, no cuando soñamos, no cuando planeamos, no cuando nos comparamos, sino cuando empezamos a hacer algo. Ojalá lo que escucharon hoy no se quede como tal vez unas palabras bonitas que les he llegado a decir, sino como un pequeño empujón para que pregunten qué paso pueden dar ahora. Uno, o sea, el que sea, cualquiera. Si después de esta charla algo dentro de ustedes se movió un poquito, aunque sea para incomodarlos, entonces para mí, bueno, valió la pena. Gracias y ojalá pues se animen a dar ese paso, el suyo, a su manera, ¿no? Porque la vida sí, o sea, se siente distinta cuando decides caminarla. Entonces, esperemos que el siguiente seas tú. Muchas gracias, Renato.